Bueno, damos un saludo a Radio Manantial de Vida.org, a toda nuestra audiencia que tenemos en Colombia, Argentina, en las diferentes partes del mundo. Les damos la más cordial bienvenida al Centro Cristiano Fe y Poder Chulavista en México. Es una bendición compartir la palabra de Dios y hoy estamos continuando con el tema ¿qué es la fe? O la fe. Y estamos tocando el tema recordando lo de la sesión pasada, que cuando tú tienes al Espíritu de Dios, tú debes de manifestar un resultado. Sí, amén. Muchos dicen, y me han dicho a mí precisamente, es que los frutos Dios los da. Dios manifiesta los frutos. Él es el que da el fruto. Y yo en una ocasión le dije a una persona, cuando Dios te habla de que tú tienes que dar fruto, no está hablando que te vas a salir a regalar frutas, piñas, peras, manzanas, uvas, guayabas. Está hablando que tú debes de dar un resultado. Y Jesús dijo, por su fruto, no por las piñas o las manzanas que tienes en casa, te van a conocer. Bueno, algunos sí, les dicen los fruteros o las fruteras, ¿verdad? Pero no hablaba Jesús de eso. Jesús decía el resultado. Por el resultado de lo que haces te van a conocer. Y en cuanto a la fe, muchos me han dicho, es que Dios es el que da el fruto. Dios es el que da el fruto. Por lo tanto yo no tengo que hacer nada. Pero déjame decirte que Dios ya dio fruto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús demostró el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira, Jesús mostró un festín de amor, mostró amor en abundancia, mostró alegría. Jesús se deleitaba en ver cómo la gente le seguía y escuchaba su palabra. Si no, recuerda ese pasaje o estudia el pasaje cuando Jesús alimentó a los 5,000. Eran 5,000 hombres. Solamente se contaba a los hombres, a los jefes de familia. Pero eran 5,000 más 5,000 mujeres. ¿Cuántos van? 10,000. Y añádele que eran 7 hijos por matrimonio. Y que tenían más de 2 o 3 esposas. Ajá. Y por la cultura algunos tenían 2, 3 o más esposas. Entonces imagínate, hablamos de 5,000 hombres contabilizados. Y dice la escritura que Jesús los vio y que les dijo, mira, dijo a sus discípulos, mire, parecen ovejas sin pastor. Jesús se deleitaba al ver cómo le seguían para escuchar la palabra. En Jesús, mejor dicho, sus uniones, la paz, prosperaba en él. Y no es porque fuera paciente de que, pues hazme lo que quieras. No. Las uniones, sus amistades. Jesús era de temperamento largo, era muy clemente. Sí, amén. Era muy clemente. Pensaba antes de contestar. Si no, recuerda que ya lo están enjuiciando y lo están difamando, le están haciendo falsas acusaciones y que él no abrió su boca. Y no dijo nada. Lo único que dijo fue, tú lo dices, no yo. Pudo haberse defendido, no, yo no dije eso. Pero dijo, tú lo dices yo. Eres el Hijo de Dios, tú lo dices, no yo. Tú lo estás afirmando. Fue lo único para lo que abrió su boca. Jesús fue bueno. Jesús tuvo favor para con la gente. Muchos dicen, es que si Dios me quiere sanar, lo va a hacer, si no, no. Hoy escuché, mira, no prendo la tele. Ocasionalmente, no te digo que no la veo, ¿verdad? Pero fue hoy pasado, sí. Hoy la prendí, tenía como 2 o 3 días que no prendía la televisión. La última vez que la prendí, te voy a ser exacto, la última vez que la prendí, si mal no recuerdo, fue cuando perdió México contra Alemania. Que me tocó ver ese partido y terminó el partido de fútbol y apagué la tele y si mal no recuerdo no la volví a prender.
¿Por qué? No porque sea un fanático, no, porque tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué? Porque prefiero llenar mi cabeza con otras cosas que de la basura que aparece, como la de hoy. Hoy prendí la televisión y me siento un ratito para verla en un banco que tengo, y estaba una película y dice una persona: es que Dios a veces permite que pasen los accidentes. Y volteé con la pastora, volteé y la miré y volteé a ver la tele nuevamente, y dice: y bueno, a lo mejor eso que te sucedió fue un regalo de Dios. Agarro la tele, el control, apago la tele, evito el control de la cama, y mejor me acosté y empecé a ver otras cosas, a nutrirme de otras cosas, y llenarme la cabeza de algo bueno, no de tonterías. Pero muchos dicen: es que si Dios quiere sanarte, si Dios quiere bendecirte, si es la voluntad de Dios que tú tengas ese vamos a poner por ejemplo, ese buen trabajo, o si es la voluntad de Dios sanarte del cáncer, Él lo va a hacer. Y yo te voy a preguntar, o mejor dicho, te voy a decir lo que dice la Escritura. Se le acerca un hombre a Jesús y le dice: Maestro, si quieres, puedes sanarme. En pocas palabras le dijo: Señor, si es tu santa voluntad sanarme, si es tu voluntad que yo sane, sáname. Y Jesús le dijo, ¿qué crees que le dijo Jesús? Bueno, consígueme 500 likes. O junta 5,000 amén. O congrégate en la sinagoga, ayuda 20 años. Pásate 24 o 26 horas del día orando. Agrádame, trabaja para mí. Humíllate, quebranta tu corazón, no, esa es una canción. Quebranta tu vida. No, le dijo: sí quiero. Sin pensarlo Jesús dijo: sí quiero. Es la voluntad de Dios sanar a las personas. A eso vino, por su herida fuimos curados. Amén. Isaías 53, 4 y 5. Y si te parece, si no, arráncale la hoja. Pero dice la Escritura: ay de aquel que le quite o le ponga a la palabra de Dios, aquel que le altere, aguas. Pero Jesús tuvo favor para con la gente. Jesús mostró fidelidad. Jesús no echó de cabeza a los discípulos cuando lo arrestaron. Jesús no dijo: miren, allá está aquel Simón Pedro, apáñenlo también. Él no dijo eso. Fue fiel. Jesús fue gentil, fue educado. Amén. Jesús fue educado con la gente. Jesús era dueño de sí mismo, tenía dominio propio. Jesús se controlaba. Nosotros damos resultado porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera de que si tú quieres que tu fe funcione, necesitas, es obligación, manifestar el resultado de tener al Espíritu Santo. Es necesario que muestres amor, que perdones. Mira, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. ¿20? Sí, Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Yo estaba orando, Señor, porque yo tenía una inquietud de Dios en cuanto a este tema. Dije: Señor, ¿por qué tanta gente vive en rencor? Aún hijos de Dios, aún ministros, líderes religiosos, de cualquier religión que tú quieras, viven en rencor algunos. Sí, así es. A mí nunca me vas a escuchar hablar mal de ningún líder religioso, te lo aseguro. Sea pastor, sea sacerdote, sea quien sea, no me vas a escuchar hablar mal de él. Pero ¿por qué viven en rencor? Y el Señor me dijo: ¿te acuerdas un mensaje que diste
en este año, en inicio de año, acerca de la unción del Espíritu Santo? Le dije, sí, Señor. Pues ahí hay algo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Porque, mira, Dios te ha capacitado. Mira lo que dice. ¿Ya lo tienes? Sí, amén. Bueno, yo te voy a decir algo ahorita antes de continuar. Dime, sí, pastor, ya. Porque si tú me dices amén cuando te pregunto, ¿ya lo tienes? A ver, ¿quién sabe lo que significa amén? Así sea. Así sea. Entonces, si yo te digo, ¿ya lo tienes? Tú me estás contestando, así sea. Mejor dime, ya lo tengo, pastor. Porque cuando el Espíritu, yo prefiero que cuando el Espíritu Santo te revela algo, tú digas, amén, así sea. Porque te puedo decir, vamos a ver Primera de Pepito 2:28, y la vas a buscar, ¿ya lo tienes? Amén, así sea. No, pues que no existe. Entonces mejor si tienes un verso, yo te pregunto, ¿ya lo tienes? Sí, pastor, ya lo tengo. O ya, sale, y el amén lo reservamos para cuando el Espíritu Santo te revele algo en tu vida, lo afirmes, así sea. ¿Sí? Amén. Bueno, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Déjame leértelo en otra traducción. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Qué es? Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, y quiero que me pongas atención en esto, cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, Dios te hace uno con el Espíritu de Dios. Sí, amén. Tu espíritu y el Espíritu Santo de Dios se fusionan. ¿Cuántos recuerdan el caso del ejemplo de la leche y el agua que en una ocasión di? Sí, amén. Que se fusionan y se hacen un solo líquido. Creo que todos lo hemos hecho. Si no, te recomiendo la leche con agua, está muy rica. De todas maneras bien adulterada, pero bueno, ese es otro asunto. Pero miramos cómo se hizo un solo líquido. Y yo te decía en aquella ocasión, para separarlo lleva un proceso químico. Cuando tú confiesas a Jesús como tu Salvador, sucede lo mismo. Tu espíritu y el Espíritu de Dios se hacen uno. Viene el Espíritu Santo de Dios en ti. Dios lo derrama. Ya miramos qué es derramar. Vaciar en algo hasta que se desborde, que se tire todo, que se moje todo. Una ocasión ungí una baqueta y toda escurrida se quedó, goteaba toda, se bañó, no quedó pedazo de madera sin estar mojado por el aceite. Dios, cuando cuando confiesas a Jesús como tu Salvador, Dios te unge con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarte. La unción es la capacidad que Dios te da para realizar tu propósito en la vida. Sí, así es. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Quién me puede compartir qué propósito tiene en la vida? ¿No tienen propósitos? Compártenme uno. Yo quiero que la gente conozca esta palabra. Ok. Hermana quiere que la gente conozca la palabra de fe. ¿Alguien más? Yo te voy a compartir uno que tengo. Y espero que tomes la visión que Dios me puso en mi corazón. Y ya conocí a otra persona que trae esa misma visión. Está estudiando y vamos a asociarnos en el ministerio. ¿Alguien más que quiera compartirme un propósito? No, bueno, el propósito que yo tengo en esta zona es llegar a tener un comedor para la gente, para niños y para adultos mayores vulnerables, Sí, amén. gratis. ¿Y de dónde va a salir el dinero para todo eso? Dios ya suplió. Dios es mi fuente. Y hablo por fe. Dios ya suplió. Dios. Un comedor en los cuales se les hable la palabra, pero se les muestre el amor de Dios, dándoles de comer a los niños una buena comida, no cochinadas. Un alimento balanceado, nutritivo para ellos y para los adultos mayores. Sí, amén. Ese es el propósito que Dios puso en mi vida y que yo tengo, mejor dicho, para esta zona. Para esta zona.
Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios me capacita. La unción es la capacidad para yo desarrollar ese propósito. Mateo capítulo 3, perdón, 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. ¿Lo tienes? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, amén. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y qué tiene que ver con la fe? Mucho. Porque si tú no sabes, no entiendes para qué tienes al Espíritu Santo, no vas a poder manifestar el fruto. No vas a poder manifestar el amor. No vas a poder manifestar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y me atrevo a decir que muchos de los que me escuchan por el radio, por la radio de internet, por los que me ven por YouTube y las redes sociales y los de aquí de la congregación, algunos no están manifestando los frutos porque no conocen al Espíritu Santo. ¿Y usted cómo sabe? ¿Ya me va a juzgar? No, mi hermano, porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Tú puedes ver en mí si yo tengo comunión con el Espíritu Santo. Y no porque aquí me agarro orando en lenguas. No. Mi comportamiento. ¿Quién puede levantar la mano y decirme, pastor, usted fue un prepotente conmigo que ni siquiera mostró el amor de Dios? ¿Quién puede levantar la mano y decirme eso? Estoy abierto a que me lo digas. Hay veces que he tenido temperamento largo para no decir cosas por amor. Y otras ocasiones he hablado fuerte, no para herir, no para destruir, sino por amor. Porque dice la Escritura que mejores son las heridas del que ama que los besos del hipócrita. De manera de que algunas personas de la congregación de aquí de Chulavista y de Fe y Poder Guadalajara me han dicho, ay pastor, ha hablado fuerte, usted dice la verdad de repente con una franqueza que cala. Le digo, gloria a Dios, porque para eso aparecí. Si te caló es porque había una situación en tu vida y para eso aparecí como hijo de Dios, para destruirlo de tu vida. Créeme que si yo no mostrara amor, yo no te estuviera hablando esto. Porque el beneficiado o la beneficiada vas a ser tú, porque tu fe va a funcionar. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero tú debes de entender la magnitud de la capacidad que Dios te ha dado. Debes de entender que el Espíritu Santo está en ti y que es tu obligación como hijo, como hija de Dios, hablar con Él. ¿Qué pasaría si en el trabajo o en tus vamos a ponerlo así, si tú tuvieras mi trabajo, que andas en carro y no conoces la zona por donde vas y llevas el GPS, ese que te dice vuelta a la derecha en 500 metros, vuelta a la derecha, y tú lo pagas porque te enfada y tú no, yo voy a ir derecho, pero no conoces el camino, no traes luces y es de noche. ¿Qué es lo que va a pasar? Una ocasión, unas personas iban por la sierra, por el monte, y no conocían, les fallaron las luces del carro,
Y llegó un punto donde dijeron, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a dormir, porque ya no podemos, nos perdimos. ¿Qué creen lo que pasó? Se levantan y la rueda delantera del lado derecho estaba en el voladero. Si no se detienen, se van a un barranco de 50 metros. Todo por no prestar oído a una indicación y no prestar atención a una indicación que decía, prohibido, no pase. ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Bueno, el Espíritu Santo es esa indicación. No vayas por ahí, no te comportes de esa manera, no hagas esto, no hagas lo otro. Y muchas veces, como no conocemos, como no tenemos el hábito de platicar con el Espíritu de Dios, lo ignoramos. ¿Cuántos negocios has tenido que has fracasado por no escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas enfermedades te ha llegado, te ha puesto el diablo por no escuchar la voz de Dios? ¿En cuántos problemas te has metido por no escuchar la voz de Dios? Y no es que Dios llegue y, hijo mío, hija mía, no te vayas por ese camino. No, quizá una persona llegó y te dijo, oye, ¿sabes qué? Esa persona con la que te estás teniendo relación de amistad no es buena. Déjala. ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Tú que sabes no comprendes mi vida? Eso que estás haciendo no está bien. No está bien. Ay, sí, tú vive tu vida, déjame vivir la vida a mí. Por citar unos pequeños ejemplos. Mira, si escucháramos la voz, si conociéramos al Espíritu Santo, nos evitaríamos muchas cosas. El apóstol Pablo, él decía que el Espíritu Santo le guiaba y que muchas veces se le oponía para ir a un lugar. Y un día, como se dice vulgarmente, se montó en su macho, se aferró y se fue a Roma y lo arrestaron porque no hizo caso. Quizás el apóstol Pablo iba a vivir 25 años más, pero se aferró a irse por un lado sin escuchar la voz de Dios. Número 1, ¿para qué es la unción de Dios? ¿Para qué es el Espíritu Santo en tu vida? La unción se utilizaba cuando alguien ungía a una persona, era para apartarlo. Para apartarlo. Vamos a ver Éxodo. Éxodo capítulo 30, verso 22. Mira, vamos a brincarnos hasta el 25. Éxodo 30, 25. ¿Lo tienes? Yeah. Éxodo capítulo 30, verso 25. 30, 25. ¿Lo tienes? Dice así: y harás, versos atrás habla de todo las medidas y las especias con lo que se iba a fabricar el aceite. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios. Y así va diciendo, verso 30: y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Este pasaje está diciendo, Moisés está recibiendo una orden de Dios, donde dice que iba a derramar ese aceite especial e iba a apartar, separar ciertos artículos y a personas para el servicio de Dios. Ese aceite no se derramaba, no se tiraba en cualquier persona.
Cuando se ungió a Saúl, era un aceite especial y se apartó de entre todo el pueblo como rey. Ese aceite especial fue con el que se ungió a David para hacerlo rey. Sí, amén. No a cualquier persona se le echaba el aceite. Y déjame decirte que la unción, el aceite, el Espíritu Santo que tienes en tu vida no es cualquier espíritu. Es el Espíritu del mismo Dios. Y ha sido apartado, dice la palabra, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él te apartó, te separó, te ungió con su Espíritu Santo para que fueras diferente. El aceite también es para prevenir infecciones. Cuando tú te cortabas, en aquel tiempo no había medicina, no había, ¿cómo se llama? Vitacilina. Ah, qué buena medicina, no había. Mentiolate tampoco. Tampoco, no había ni siquiera thinner para cuando te cortas, que se corte la sangre. Bueno, eso es algo común de los mecánicos, ¿verdad? Pero no había eso. ¿Qué había? Había aceite, un aceite especial. ¿Y qué pasaba? Si tú te cortabas y traías infección o te cortabas, te echaban ese aceite para prevenir infecciones. ¿Por qué? Porque en aquella zona en Israel, en el desierto de Egipto, todo aquel, en el Medio Oriente, no había sanitarios como hoy los hay. De manera que tenían necesidad física y se iban al desierto y enterraban con arena. Entonces llegaban las tormentas de arena y todo eso se levantaba y se mezclaba, de manera de que las cortadas se infectaban. Entonces, para evitar eso, te echaban aceite. Y cuando pasaba algo así, el aceite, la suciedad, la infección quedaba en el aceite, lo retirabas con un trapo y volvías a ungir. Prevenía infecciones. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 30. Lucas 10, verso 30. Está hablando acerca de un hombre que fue golpeado, fue herido por unos ladrones. Mira, respondiendo, ¿ya lo tienen todos? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y luego dice que descendió un sacerdote, un líder de la iglesia, y lo vio y que pasó de largo, no se hizo, no le hizo caso. Después un músico de la congregación, y lo mismo, pasó de largo. Después un cantor, dice un levita, y luego dice verso 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Por qué vino? Porque, pastor, pues tengo que venir. No, ¿por qué le echó vino? Porque no había alcohol en sí para desinfectar una herida. Yo te dije del tiner, cuando se trabaja en un taller y tienes una cortada, si la sangre fluye y si te echas tiner, corta el sangrado. En este caso, como también el tiner es desinfectante, no te digo que compres tiner para desinfectar las heridas de tus hijos, no, ¿verdad? Ya hay alcohol en la tienda, en la farmacia, pero antes no había. Entonces utilizaban el vino para curar, para cerrar ese sangrado, para limpiar. Y dice que también le echó aceite, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hotel, y cuidó de él. Los pastores, los que cuidaban ovejas, le echaban aceite en la cabeza a las ovejas, a los animales que cuidaban, para que escurriera
y las pulgas, los piojos, no entraran en los oídos y volvieran locos a los animales. Prevenía eso. La unción del Espíritu Santo sobre tu vida, Dios la echó. Dice un pasaje que la unción fluye desde la cabeza y desciende por todo el cuerpo hasta las vestiduras. ¿Para qué crees que Dios te ungió con el Espíritu Santo? Para que cuando tienes un problema con una persona, esa unción no permita que los animales, los demonios, los espíritus que se encargan de destruir a la gente, no te vuelvan loco, no te vuelvan loca y empieces a odiar a la gente. No se van a meter por tus oídos. Te van a proteger. No te van a dañar tu cabeza. No te van a dañar el cuerpo. La unción de Dios está para que la utilices y evitarás que tu alma, hablando de tu mente, tus emociones, tus pensamientos se infecten de duda y por consecuencia que tu cuerpo se infecte con el resultado de la duda. Miramos hace un rato que dice que el que practica el pecado, ¿qué? Que el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Pastor está diciendo, bueno, si no eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Así dice la Escritura. Por lo tanto, dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero dice una palabra, que todo lo que no es de fe, ¿qué es? ¿Qué es? Es pecado. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. No estoy diciendo que eres del diablo, no. Es por eso que Dios te ungió con su Espíritu, para que no te contamines, no te infectes de duda, de pecado, y no te comportes como no hijo de Dios. ¿Me explico? No sé si quedó claro este punto. No te estoy juzgando como hijo de Dios. Al contrario, Dios previno con la unción de que te comportes como una persona que no es hija de Dios. Eso, la unción es para que tu cuerpo no se contamine con el resultado del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, te quitó toda consecuencia de pecado, toda infección. Él te quitó todo eso. Y algunos hijos de Dios, algunos enseñan, es que no hay ni justo ni aún uno. No, eso ya es falso. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, aceptas el sacrificio de Jesús, lo justo que tú tienes, o eres justo, eres justa por lo que Jesús hizo, no por lo que tú haces. Pero ¿por qué hay mucha gente que no anda en el fruto del Espíritu? Porque no conoce lo que el Espíritu Santo hace, porque no lo utiliza. Me tocó ver una persona que fue a un cajero y sacó su tarjeta y la metió al cajero. Como no sabía cómo utilizarla, trabó el cajero y rompió la tarjeta. Pero, ¿por qué? Si es muy fácil, ¿verdad? Tenía 5 años con la cuenta, lo que escuché, y nunca había utilizado la tarjeta. Siempre se iba mejor a cajero, y hacía largas filas. Y cuando utilizó el cajero, trabó la tarjeta y rompió la tarjeta porque se atoró y trabó el cajero. Y un filo, ¿no? Pero que olvídate, en el sol estaba la gente. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Pasas dificultades, pasas problemas porque no utilizas al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo os enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Este les guiará, les enseñará, les recordará toda verdad. Pero a veces la gente, hijo de Dios, no sabe cómo utilizarlo, por lo tanto no da fruto, no tiene resultado. El Espíritu, la unción del Espíritu es para liberar. ¿Tienes una atadura de enfermedad? ¿Tienes una atadura de pobreza? ¿Tienes una atadura que hace que las relaciones con las personas
siempre vayan en decadencia. Bueno, la unción del Espíritu Santo es para liberar. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías capítulo 10, verso 27. ¿Ya lo tienes? Isaías capítulo 10, verso 27. Dice así: acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Mira, el yugo es un artefacto que se le pone a ciertos animalitos para someterlos. Es una carga, es muy pesado. Cuando no conoces a Dios, a Jesús como tu Salvador, traes la carga del pecado. ¿Cuántos pueden decir, porque yo lo puedo decir, antes de acercarme a Dios, yo vivía cargado? Y yo vi que Jesús decía: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Esta promesa, esta profecía que se está dando es para ese momento, cuando Jesús viniera, porque Él te iba a quitar toda carga. Malaquías dice que Él iba a quitar toda carga y le va a echar al profundo del mar, al abismo a donde pertenece, a donde iba a bajar Jesús a dejar la consecuencia de todo pecado. Y dice aquí: acontecerá que en aquel tiempo su carga, la carga del diablo, la carga del pecado, será quitada de tu hombro, y su yugo, el peso, de tu espalda. Y el yugo se pudrirá con la unción. El yugo se amarra normalmente con cuero. Échale aceite a un cuero, se va a empezar a carcomer, se va a empezar a debilitar. Y si no tenían cuidado, se pudría esa atadura, se liberaban los animales y patitas para cuando son. Se daban a la fuga. La unción es para liberar. La unción es para liberar. Dios te ha dado la capacidad de romper toda atadura en la gente. Si tú pones tus manos sobre una persona, la enfermedad se debe de quitar. Es obligación de la enfermedad quitarse. Ay, pastor, Jesús dijo: impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y al menos yo sí creo lo que dice el Hijo de Dios, porque yo lo he experimentado en mi vida. Esta semana ministré a una persona que no podía levantar su brazo, se quejaba, y le dije: a ver, en el nombre de Jesús todo dolor se va, porque dice, empecé a citar la Escritura. Hemos mirado que nuestra fe debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios, en el sacrificio de Jesús. Por sus heridas tú fuiste curado. Gracias, Señor, porque confío en tu obra poderosa. Levanta el brazo. Y empezó a levantar sin dolor. Que gloria a Dios, ese es el poder de Dios. Pero porque Dios a mí me dio la capacidad. Si a ti te dicen: tú tienes la capacidad de levantarte, dar un puñetazo a la pared y romperla, y está demostrado que lo puedes hacer, ¿lo vas a utilizar? O si te dicen: tú tienes la capacidad de volar, la habilidad de volar, ¿vas a tomar camino otra vez? ¿O vas a brincar y vas a volar y vas a llegar a donde tú quieres? ¿Qué harías? Yo me ahorro la gasolina de los 5 pesos y llego a donde quiero volando. Bueno, se te está diciendo: tú tienes la capacidad de sanar a los enfermos. Tú tienes la capacidad de quitar toda enfermedad, aún de tu cuerpo. Tú tienes la capacidad de, al decirle a un muerto: levántate en el nombre de Jesús, y que se levante. Pero ¿por qué no sucede? Por lo que quizás en la cabeza de muchos que me están oyendo pasó: ay, sí, ¿cómo voy a hablar de un muerto?
¿Cómo le voy a decir, no, si no se levanta? Estás en duda. Estás en pecado. No eres un hijo de Dios como una persona que no es hija de Dios. Porque la capacidad está en ti. La capacidad de amar está en ti. Dice Efesios 4:30, vamos a mirarlo. Efesios 4:30. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 4, verso 30. Sí. Efesios 4:30 y 31. Y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Cuando dice maledicencia, no está hablando de las altisonantes, que a muchos se les sale todavía. No está hablando de las altisonantes. Está hablando de esas frases que tú dices, ¡ay, ojalá! Ya recuerda lo que has dicho. Recuerda lo que hemos dicho, perdón, que ojalá es Alá quiera, y Alá es un demonio musulmán. Dios quiera y sea como, que sea la voluntad de Dios. Pero lo dicen en una duda. Cuando yo digo que sea la voluntad de Dios, estoy afirmando, como en el Padre Nuestro, que lo que sucede en el cielo sucede aquí en la tierra. Yo lo estoy afirmando. Esas palabras, ay, a lo mejor Dios no quiso. Mira, yo te platiqué una ocasión de una persona que iba a recibir, tuvo gracia con una persona por la vida social o la manera de ayudar a las personas que tenía en asociaciones, en lucha por los derechos de ciertas pacientes de una enfermedad. Y una persona escuchó de ella y la investigó y vio que tenía necesidad. Era un hombre rico. Sí sucedió, Sí sucedió. Y aquí en Guadalajara. Una persona de Estados Unidos la contacta y le dice, mira, estoy a punto de morir. Cosa tremenda, porque esta persona a la que le habló se supone que es hija de Dios y tiene la misma capacidad de la que te estoy hablando. Y le dice, yo estoy a punto de morir por una enfermedad, no tengo familia, era hijo único, murieron mis padres, no tengo esposa, no tengo a nadie, te voy a heredar lo que tengo para que sigas haciendo ese apoyo a las personas necesitadas. Yo sé que no te vas a quedar con todo, porque sé que vas a poder vivir bien y poder ayudar a las demás personas como has venido haciendo. ¿Tú qué harías en este caso? Orar por él. Número 1, orar por él para que sane. 2, gracias, Señor, por la provisión que necesito. Gracias por, en dado caso que, bueno, se te bota el chocho y no ores por él. No expulses la enfermedad de su vida. La reacción fue, ay, Dios quiera, si es la voluntad de Dios, nos van a dar eso. Si no, pues no. Si era la voluntad de Dios, sí, porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ay, no, pero es que yo vivo al día, lo que Dios quiera, yo no necesito más. No, tú no, vives bien, pero los demás, mira, tanta necesidad que hay. Tanta necesidad que hay. Puedes compartir. Fue lo que Jesús le dijo al hombre rico. Ve y reparte, pero no le dijo quédate sin nada, sino apoya a los demás. Pero como era mucho lo que él tenía y él amaba al dinero, el problema no era el dinero, era el amor al dinero, se fue triste. Porque no quería ayudar a nadie. Ya lo había hecho, pero en cierto punto. Pero dijo, si la voluntad, bueno, pues. Y pues no se hizo nada. La persona falleció y se perdió ese dinero.
Y no es que me interese el dinero, no, sino la maledicencia que tenía. Si Dios quiere, pues claro que Dios quiere. Si no, entonces ¿para qué se hizo pobre? Para que tú fueras enriquecido. Ahora recuerda que hemos hablado de este punto de la prosperidad, que tú necesitas ir a Dios, al Espíritu Santo, justamente decirle: Señor, a ver, ¿qué ocurre? ¿Esto, Señor, me va a beneficiar o no? Tú necesitas ver la voluntad de Dios conforme a su palabra. Y luego dice: busca primero el reino de Dios, enfócate en lo que se necesita para Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Jesús vino a hacer la justicia de Dios, Jesús vino a establecer el reino de Dios, y Jesús no pasó necesidad. Jesús no era un indigente que andaba pidiendo limosna en la calle. Jesús tenía gente que le apoyaba económicamente, y Jesús tenía dinero, porque lo que le dieron los magos de Oriente no era cualquier chacharita, era una cantidad buena de oro, de plata y de incienso, de especies aromáticas que se cotizaban mucho en ese tiempo. Entonces Jesús se hizo cargo de la carpintería de José, era carpintero, fabricaba muebles. Jesús no era un limosnero. De manera de que dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, pero dice: quítate toda maledicencia, toda intención de hacer mal. Si tú quieres que la fe funcione, necesitas conocer al Espíritu Santo más, tener comunión con Él. ¿Cuánto tiempo pasas orando en lenguas, comunicándote con tu Padre? ¿Te acuerdas el mensaje del poder que hay en tu boca, que habla de los tipos de oración? ¿Los has practicado? El Espíritu Santo a mí me da testimonio. Estuve frente a un grupo de personas y yo les decía: necesitas llenarte más de la palabra, tener comunión con Dios. Pastores, que yo no hablo en otras lenguas. Bueno, siéntate. Espíritu Santo, gracias por estar en mí. Espíritu Santo, mira, sabes que tengo esta necesidad, yo sé que tú eres mi fuerza, platica con Él. Yo le dije a estas personas: llénate de la palabra, porque el Espíritu Santo a mí me va a dar testimonio si lo haces o no. A la siguiente ocasión que los vi, a ver, y así yo le dije: Espíritu Santo, dame testimonio. No voy a avergonzar a nadie, pero dame testimonio. Y le dije: a ver, ¿se llenaron de la palabra? Y antes de que me contestaran, le dije: no me digan, mira, el Espíritu Santo ya me dio testimonio. ¿Verdad? Porque con una persona. ¿Verdad? 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 Le dije: ¿verdad? Dijo: ¿verdad? ¿Verdad? Y no estaba acusando, sino que fue que el Espíritu Santo dio testimonio si era verdad o no. Necesitas tener comunión con el Espíritu Santo. Si yo te digo: te voy a pagar un curso de cocina para que aprendas a preparar comida italiana, aquí está todo pagado ya. Y después tú me dices: ya sé hacer comida italiana, pastor, lo voy a invitar. Yo voy a esperar que tú me prepares un espagueti a la boloñesa original, con la receta italiana, con las albóndigas. Yo soy muy especial para las albóndigas, Si a mí tú dices: voy a darle albóndigas, híjole, yo no desprecio comida, jamás, quiero aclarar. Pero cuando es italiano, yo espero que vengan con la receta original, que incluye pan y parmesano, y la salsa original. Yo voy a esperar que tú me des una pasta, lo que le llaman raviolis, y un corte de carne. Híjoles, me gusta la comida italiana. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que tú no tomaste el curso? Porque me vas a servir una sopa maruchan con puré del fuerte. Con puré del fuerte. Y con pedacitos de pepperoni. Yo me voy a dar cuenta, porque inclusive mi paladar es muy delicado, muy sensible a los sabores, la pastora lo sabe, muy sensible, reconozco ingredientes.
con solo probar el alimento. Y si algún día tú me has compartido el alimento y yo te he dicho qué rico está, qué rico te quedó, es la verdad, porque tengo mi paladar muy sensible, sé cocinar. Pero bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de que tú te estás llenando del Espíritu Santo? Tienes comunión, porque te voy a ver los resultados. El caso que te puse, me voy a sentar y vas a poner la mesa y vas a, el puro olor a ajo, la pasta a ajo. Y no voy a esperar a que me pongas enfrente un pedazo de pizza de las que venden en el Oxxo comercial. No, es lo mismo. Si tú me dices, pastor, yo sí tengo comunión con el Espíritu Santo, ok, entonces empieza a demostrarme el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Demuéstramelos. Voy a utilizar una palabra que he escuchado mucho en estos días. Te lo voy a solicitar encarecidamente. Demuéstramelos. ¿Eres capaz de acercarte a un indigente y ponerle las manos en la cabeza y liberarlo del demonio que trae? Ay, no, pastor, es que huele bien feo. Le dicen el raidorito porque ni las moscas se le acercan. ¿Cómo me le voy a acercar yo? Entonces no estás demostrando amor. No estás demostrando amor. Es que tuve un problema con doña Perenganita. Ok, dice la Escritura que si tú te vas a acercar a Dios, vayas y te pongas de acuerdo. Que en lo que está en ti, estés bien con toda la gente. Ve y pídele perdón. No. Me ofendió. Me ofendió. ¿Sabes que por no conocer al Espíritu Santo, hasta por un gansito se andan matando? Pero dame fruto. Pastor, es que la fe no funciona. La fe no funciona. Me está engañando. No, el que no funciona, permíteme, hermano, hermana, amigo que me escuchas por la radio, por internet, que me des por las redes sociales o por YouTube, el que no funciona eres tú. Porque no estás poniendo en práctica la capacidad que Dios te ha dado, al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Porque yo he experimentado de todo en mi vida. La unción de Dios al poner manos sobre los enfermos. La bendición, provisión económica. Que hay un problema inminente y se quita, la persona es apacible. ¿Funciona la palabra de Dios? Sí. El que no funciona a veces somos nosotros porque no tenemos el hábito de tener comunión. Dice, quítense de vosotros. Necesitas quitar esas cosas. Pero ¿cómo la vas a hacer? Por medio de la capacidad que Dios te ha dado. Y no es cualquier unción, déjame decirte. Así como no era cualquier aceite. Vamos a Lucas capítulo 4, aquí mismo en 4 verso 18. Mira, dice aquí el verso 8. Desde el 7, vamos a mirar, ¿ya lo tienes? Ay, permíteme, me fui a... ¿Pastor Lucas 4:18? Sí, Lucas 4. ¿Lo tienes? Sí. Fíjate bien lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de una persona me preguntó, ¿tú crees que el Espíritu Santo que tenemos nosotros es el Espíritu de Dios? Volteo a la cámara. Obvio. Mira lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buena nueva es o qué buena noticia es para un pobre?
Que ya no tiene. Jesús te salvó, te dio salvación, pero Él quiere que estés en pobreza para asemejarte más a Él. No, pues espérame, pues déjame igual. Una buena noticia es, Dios ya no quiere que vivas en pobreza. ¿Sí, amén? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero muchos hijos de Dios cantan, quebranta mi corazón, quebranta mi... Estás cantando blasfemias. Aguas con lo que escuchamos. Porque Jesús vino a sanar a los quebrantados, ¿Sí, amén? no a quebrantar a los sanados. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién está cautivo por una enfermedad? Una buena noticia es, mira, Dios te va a sanar de esa enfermedad porque por la herida de Cristo ya fuiste curado. A eso vino Jesús, a pregonar libertad, a gritarles, a hablarles, a predicarles, no decirles desde un lugar de autoridad. Dios, si quieres una enfermedad es porque Dios te la dio, porque es su voluntad. Dios tiene un propósito para ti. Ay, Jesús nunca vino a decir eso. Dice, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos, a liberar a los atados, a liberar a aquellos que no pueden salir de una cárcel de problema, de drogadicción, de enfermedad, de pobreza. Y luego dice verso 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí, amén? A eso vino Jesús. Y esa es la unción, como dice aquí, el Espíritu del Señor está en mí por cuanto me ha ungido. Es la misma unción que ha sido puesta en tu vida. Luego dice el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga, de la congregación, estaban fijos en él. Bueno, yo también cierro mis libros y entrego el lugar a la ministro. Pero no sin antes decirte, ¿quieres que tu fe funcione? ¿Quieres que tu fe funcione? Sí, amén. Empieza a tener comunión con el Espíritu Santo. Pastor, sí lo tengo. Entonces, ¿por qué cuando te decimos, levanta tus manos y empieza a adorar a Dios en otras lenguas? Los únicos que se oyen son los grillos y la pastora que está tocando. Empieza a hacerlo. Y no aquí, en tu casa, porque cuando vienes aquí reflejas lo que hay en ti. Sí. Reflejas un hábito, un hábito, un hábito, un hábito. Y no se te va a hacer cualquier cosa que estás en una situación difícil y empiezas a hablar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a liberar de cualquier situación. Te va a dar las palabras correctas para no tener problemas con una persona. Bueno, le doy gracias a Dios por la palabra que ha sido dada esta tarde noche. Si tú no has confesado a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas en esta noche, porque solo así vas a tener la capacidad de Dios para superar toda circunstancia que venga en tu vida. Si tú no has confesado a Jesús y tú has dicho, Señor Jesús, yo reconozco que me has salvado, yo te invito, amigo, por internet, que lo hagas en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador? No es algo mágico, simplemente es reconocer el sacrificio de Jesús. Sí, amén. Bueno, yo te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Ahí donde estás tú, si tú realmente quieres tener esta capacidad de Dios en tu vida, quieres ser librado de toda enfermedad, de toda pobreza, de todo problema, haz conmigo esta oración. Sí, amén. Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que tú que tú me has salvado, me has salvado, me diste libertad me diste libertad de toda enfermedad, de toda enfermedad, porque te entregaste porque te entregaste por mí, y por tus heridas y por tus heridas yo fui curado, yo fui curada, porque todo dolor porque todo dolor lo llevaste lo llevaste por mí. Gracias porque tú Gracias porque tú me has librado me has librado del infierno, del infierno, porque tú ocupaste mi lugar porque tú ocupaste en el
infierno, en el infierno, pasando 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, pagando por mi pecado, pagando por mi pecado, porque me amas. porque me amas. Y reconozco Y reconozco que el Espíritu Santo de que el Dios Espíritu Santo de al Dios, tercer día al tercer te día, resucitó con poder resucitó con poder y con gloria. y con gloria. Y hoy Y hoy me has dado me has dado esa libertad, esa libertad, esa bendición esa de bendición, ser que solo tú eres mi Salvador que solo tú eres mi Salvador. y te acepto como tal. Te acepto como tal. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias por acercarme al Padre. Gracias. Así de fácil es confesar a Jesús como tu Salvador. Si tú lo has hecho de verdad, de corazón, hoy eres un hijo, una hija de Dios. Sí, así es, Y amén. puedes disfrutar de la gracia, de las bendiciones de Dios. Sí, amén. Nos despedimos de la radio por internet. Soy el pastor Samuel Camacho desde el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista en México. Y esperamos que la próxima semana nos acompañes a este servicio. Seguimos tocando la fe. Dios te bendice y síguenos en nuestras redes sociales. Es @MPF Chulavista y @Radio Manantial de Vida GDL 1, GDL nada más, y por YouTube como MPF Chulavista. Dios te bendice y que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Sí, amén.